Bueno, nada, hoy nos convoca a Peporro. Ajá. Vamos a tener Hermosa columna. una nota que nuestra productora pudo conseguir, que me parece algo muy interesante, que es poder charlar con una de las integrantes de la organización Madres Cultivadoras. Uh-huh. Así que bueno, la idea sería poder charlar un ratito con ella y que nos cuente su experiencia, que creo que es reinteresante también como para que la gente que tal vez no conoce la historia que hay detrás de hoy poder llegar a estar en este programa hablando de cannabis, de porro, de tratamientos, de un goce, de placer, de autocultivo, de soberanía de la tierra, de un montón de conceptos. Está bueno que escuchar los relatos en primera persona. Así es, y bueno, y después de eso también vamos a hablar de qué pasa en Bahía Blanca con respecto a las personas que cultivan. De hecho, le escribí hace un ratito al secretario de Salud a ver si podía salir en el programa del día de hoy para que nos cuente un poco qué se ha avanzado y qué no se ha avanzado con respecto a la ordenanza de cannabis en Bahía Blanca, que sabemos que no se ha avanzado nada. Uh-huh. Pero bueno, tal vez hay algún impedimento legal, tal vez hay algún miedo, alguna preocupación. Pero bueno, de momento no hemos podido tener la suerte que nos atienda el funcionario. En las reuniones que hemos tenido desde ReproCan, la red de profesionales para el estudio del cannabis, siempre hubo una buena predisposición por lo menos para generar las reuniones y los encuentros, pero siempre dejando en claro las grandes dificultades que se generan en teoría por la burocracia que por ahí hay detrás de poder generar algunos espacios. Pero bueno, el tema es que no pareciera como que son pequeñas reuniones y después se quedan ahí y no se termina resolviendo y termina quedando en la nada. Lo único que hoy en día tenemos es que somos muy pocos y pocas profesionales que estamos atendiendo en el sistema público con respecto a terapéutica canábica, y que somos también pocos entonces los que estamos inscribiendo en el registro del ReproCan en el sistema público, por lo cual una persona que no tiene obra social debe ir a pagar una consulta a nivel privado para hacerlo. Uh-huh. Y eso vulnera un derecho y los expone a situaciones de peligro de la legalidad del consumo terapéutico del cannabis. Y lo único que tenemos es que sí se ha empezado a codificar dentro del sistema epidemiológico de salud la terapéutica canábica. Pero bueno, la verdad que eso... Qué poco, ¿no? Es muy poquito, sí. Qué poquito para 2 años de sanción de la norma. Lo único que podemos hacer es registrar que lo estamos haciendo. Pero bien, bueno. Somos 2-3 personas las que lo estamos haciendo en todo el sistema público de Bahía Blanca. Claudia Pérez es una de las referentes de Madres Cultivadoras en la República Argentina, ONG que ha llevado adelante la lucha de aquellas mujeres que buscan una mejora en las condiciones de salud de sus hijos e hijas, que necesitan y necesitaban, cuando no había ley, conseguir cannabis de calidad, que necesitaban conseguir cremas, que necesitaban conseguir gotitas, que necesitaban producir, y que el Estado, a ellas como a los profesionales de salud que ayudaban, en algunos casos las metían presas o se les hacían allanamientos. Hoy la realidad en algunos lugares del país es diferente, y eso se debe también al trabajo de Madres Cultivadoras. Y por eso le agradecemos a Claudia, que está del otro lado del teléfono, por participar hoy de AP Porro aquí en Bahía Blanca. Claudia, buen día, ¿cómo estás? Joaquín Baridón es mi nombre, junto a Belén Ferro Moreno hacemos este espacio, se llama AP Porro en Bahía Blanca. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Claudia, gracias. Buen día, Claudia. ¿Nos escuchás bien? Por favor. Más o menos. Más o menos, ahí está, me voy a acercar un poquito, que tenemos que tener cuidado de no romper en el micrófono. Pero bueno, Claudia, no sé si estabas conectada cuando contaban la realidad de Bahía Blanca. Casi se ha sancionado una ordenanza, poco se ha hecho. A nivel nacional hay una ley. ¿Cómo fue tu recorrido? En principio, saber cómo llegás a la ONG. Bueno, como la mayoría de las mamás, en 2016, todas buscando alguna solución o alguna respuesta en cuanto a la necesidad de mejorar la calidad de vida de nuestros hijos que, bueno, que tienen patologías crónicas. En mi caso, mi hijo tiene 29 años, así que fueron muchos años. O sea, como la gran mayoría, buscando esto, buscando una solución y una mejora de su calidad de vida. Uh-huh. Eso fue lo que impulsó y obviamente lo que sostiene esta lucha a lo largo de los años,
en el que también nos fuimos convirtiendo en la voz de muchas personas que por un montón de razones no, por ahí no pueden salir a las calles o ir a hablar con los políticos y demás. Nosotras sentimos un fuerte compromiso en cuanto a representar a la comunidad toda, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál era tu realidad particular, la de tu hijo, la de tu familia, cuando no había organización, no había ONG que te pudiera dar alguna herramienta? Nada, era esperar y conseguir una buena oportunidad, conseguir un buen aceite, conseguir unas buenas gotas. Mira, en realidad nosotras muy rápidamente, porque teníamos la experiencia de las mamás chilenas, o sea, en ellas nosotras nos inspiramos. Sí, siempre las nombran. Claro, fueron y son nuestras referentes, más allá de que ellas hoy siguen peleando, están todavía unos escalones más atrás, pero ellas fueron nuestra inspiración. Así que muy rápidamente aprendimos, o sea, nos pusimos en acción, dejamos de ser pasivas y aprendimos a cultivar, aprendimos a extraer, todo eso en el mientras luchábamos por una ley, o sea, que todo junto, digamos. No, ninguna se quedó a esperar a ver si alguien le proveía algún aceite, todas nos pusimos a aprender a hacerlo. Que eso es lo que más destaco, porque la necesidad era tan grande que ninguna se puso a pensar en el riesgo que implicaba. No digo que no tuviéramos temor del riesgo que implicaba, pero entendíamos que la necesidad de salud era mucho mayor que cualquier riesgo, mucho más importante era aliviar la salud de nuestros hijos que cualquier riesgo que pudiéramos correr. Así que en sí la mayoría nos pusimos a cultivar inmediatamente y a resolver la situación. ¿Cómo mi hijo, te cuento, para tener una idea, él cuando empieza a usar cannabis, o sea, es a los 23 años, 2016, nosotros nos encontramos en una situación en la que teníamos que cambiar de medicación o aumentar la dosis, porque en todos esos años no habíamos encontrado una respuesta que resolviera completamente su cuadro de salud. Y bueno, nada, no sabíamos de las propiedades de la planta. Si lo hubiéramos sabido, posiblemente jamás hubiésemos empezado con la medicación alopática. Así que empezamos a cultivar, a extraer, le empezamos a dar cannabis y nada, lo que sucedió fue un dormir como no había dormido en 23 años. Claro. O sea, con 2 gotitas a la noche durmió plácidamente. Conforme fue pasando el tiempo, él tiene una parálisis cerebral y síndrome de Asperger. Conforme fue pasando el tiempo, también sus niveles de ansiedad empezaron a disminuir, sus crisis conductuales, que eran muy severas, empezaron a ser mucho más leves. O sea, convenimos que el cannabis, la marihuana, no cura, pero alivia y mejora la calidad de vida. Con el tiempo vimos que ya sus convulsiones no estaban, él estaba libre de convulsiones. Eso obviamente corroborado con estudios clínicos, ¿no? Claudia, ¿cómo estás? Te habla Belén. Te quería hacer una consulta porque mientras te estaba escuchando, yo soy médica generalista y acá en Bahía Blanca participo de la red de profesionales para el estudio del cannabis y escucho algunas historias muy parecidas a la tuya, pero por supuesto hoy, año 2023, ya tenemos otra realidad distinta a la que viviste vos. Entonces mi pregunta era, con respecto a lo que estás contando, porque me imagino, me estaba pensando en todo el circuito que recorriste, no solamente esta sensación a veces de por ahí miedo que pudieron haber tenido con algunas cuestiones, sino cómo fue la experiencia en el sistema de salud que tuviste, si te sentiste acompañado o no por equipos de salud, o si aparecieron desde médicos, médicas o personal de salud acompañándote en esta situación. No, obviamente que en un comienzo no, o sea, en realidad había de todo, pero era más un no que un sí. Nosotras igual, la mayoría no fuimos a preguntar, ¿sí? Nosotras ya fuimos con una decisión tomada. O sea, a plantearle, en nuestro caso familiar, va a plantearle tanto a su médico clínico como la neuróloga o el psiquiatra, le fuimos a plantear que íbamos a hacer una terapia con cannabis y que en realidad obviamente buscábamos su acompañamiento, porque uno
conoce a su hijo, pero hay toda una parte desde la ciencia médica que la tienen ellos y que estaba bueno poder compartirla, ¿no? Es decir, bueno, todos teniendo en cuenta que estamos administrando cannabis, bueno, ver qué vamos a ir observando, qué vamos a ir controlando, aprendiendo juntos, básicamente esa era la propuesta, porque nosotras nos basamos en cómo dosificar y en qué variedades, en la prueba y error y en el compartir con las otras mamás. Hoy nosotros tenemos una experiencia de acompañamiento a usuarios que en ese momento no la teníamos, pero la fuimos aprendiendo y no dejamos de ser mamás. Una de nosotras por ahí es profesional de salud. Después, con relación a los médicos, sí, hubo algunos que ya te digo, o sea, con un dejo de humildad nos dijeron, sí, bueno, aprendo, la acompaño. Hubo otros que no, que pusieron una cierta resistencia. En mi caso no, pero ha habido mamás a los que los médicos le han dicho, bueno, no, si le vas a dar eso, acá no vengas más, o sea, cerrarle directamente la puerta. O sea, uno entiende que es una planta que ha estado prohibida, que son muchos años de prohibicionismo donde a todos se nos ha ¿no? dado el mismo mensaje, y en las universidades no se ha estudiado, y si se ha estudiado como el lado B de la planta, el lado negativo. Entonces, bueno, se entiende que por ahí es difícil poder reconocer y aceptar en esos momentos, o ellas no, por supuesto, que la planta tuviera tantas propiedades positivas y beneficiosas para la salud. Sí. Claudia, ¿y qué cambió del recorrido de ustedes como organización, como ONG, después de haber sido sancionada la ley? Porque me acuerdo que en el momento del tratamiento, en el recinto, de hecho, no, en el recinto no, en las comisiones, cuando se empieza a discutir la ley, muchos profesionales y muchas madres contando situaciones de en la ruta quedaban detenidas, en la ruta quedaban detenidos los profesionales, les secuestraban el material vegetal que tenían. Digo, ¿hay parte de esa realidad que ha cambiado sustancialmente en la Argentina para ustedes o más o menos? Sí, no, sí, ha cambiado. O sea, obviamente falta un montón. Es real que no en todas las provincias o no en todas las localidades se vive la misma realidad, pero esto tiene que ver, en nuestra apreciación, tiene que ver con la falta de capacitación, con la falta de información. Convenimos que lo que es el registro, el ReproCan, está bajo la órbita del Ministerio de Salud, y eso hizo de entrada, cuando se reglamenta y se autoriza el registro, no se brinda automáticamente una capacitación a las fuerzas de seguridad, en justicia. Entonces, ahí nos faltó, por ejemplo, esa pata. O sea, hoy seguimos instruyendo a las fuerzas de seguridad para poder distinguir un usuario terapéutico, para distinguir que una persona que lleva flores no necesariamente es un narcotraficante, explicar los modos de uso. O sea, seguimos entendiendo que hay que capacitar a todas las áreas, en especial a las fuerzas de seguridad, para que dejen de perseguir a las personas usuarias. O sea, hay personas detenidas aún con ReproCan. O sea, cuando uno siente que tiene la tranquilidad de que con el ReproCan está a salvo, y no. Pero también a las familias, a algunas les falta información para poder defender aún más su terapéutica. Y después, obviamente, también nos está faltando en materia de salud, desde la segunda reglamentación de la ley hasta acá se hicieron 2 capacitaciones, Ministerio de Salud a nivel nacional y provincial en el 2020, y no se hizo nada en ese sentido, que estaría muy bueno, porque las familias, si no, quedan solamente en la órbita de lo privado, y no todo el mundo tiene una economía para pagar una consulta, cuando en los servicios de salud podrían haber equipos, servicios de salud pública, quiero decir, ¿no?, que pudieran registrar, anotar en el ReproCan, brindar acompañamientos. ¿Qué es lo que la familia, digo, yo siempre mantengo ese contexto, pero la persona usuaria necesita poder sentirse acompañada? Tal cual. Justo recién estábamos charlando acá en Bahía Blanca, una ciudad de 400.000 habitantes, sí, más o menos. Solo somos 3 profesionales que estamos capacitados en el sistema público, y hemos planteado esto como un problema grave para el acceso, más allá que, tal cual como vos decís, tener el ReproCan lamentablemente no exime de los riesgos de estos errores o negligencias que a veces tienen las fuerzas de seguridad.
por falta de información o de voluntad con respecto a la ley, sigue siendo una barrera también el mismísimo sistema de salud. Sí. Y que igual te escuchaba que recién comentabas que más allá que hubo un avance, que ya por suerte en las universidades tenemos cátedras, especializaciones, posgrados en cannabis terapéutico, en endocannabinología, en que ya no podemos decir, bueno, no hay información, sigue habiendo una resistencia muy grande por parte de la corporación médica, porque bueno, claramente esto no es algo que, más allá de que hay un avance de la industria farmacéutica con respecto al cannabis, sigue habiendo una resistencia con la idea de que la persona cultive y tenga como una autonomía y una soberanía sobre su medicación, sobre su salud. Pero, perdón, ¿no? Pero, ¿sabés qué? A mí igual me parece, o sea, yo siempre quiero creer que es falta de capacitación y no de voluntad, porque digo, estamos ya ante las puertas de una reglamentación, de una ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, donde le va a abrir las puertas al país en cuanto a lo que hace la producción y demás. Me parece, ¿no?, es un poco contradictorio que a una persona que cultiva en el patio de su casa la persigan y que haya cultivos en diferentes provincias, ¿no? Si estamos completamente de acuerdo, sí. Completamente de acuerdo. O sea, por eso digo, yo quisiera creer que es falta de información y no que es mala voluntad. Yo también quisiera creer lo mismo, pero bueno, acá en Bahía lamentablemente estamos teniendo hace 2 años tenemos una ordenanza municipal, pero bueno, lamentablemente no está habiendo avances y por suerte esta ley tiene mucho que ver con las fuerzas que han traccionado siempre organizaciones como las que estás vos, que han traccionado más, como siempre, las organizaciones civiles. Que lo político institucional. Tal cual. Claudia, antes de despedirte, agradecerte por tu tiempo. Belén, acá todos los martes, desde hace un año, tenemos esta sección que se llama Peporro y hemos ido y venido sobre un sinfín de temas sobre el cultivo de cannabis, sobre el cannabis medicinal, sobre el cannabis recreativo, sobre un montón de cuestiones vinculadas al cannabis en el programa. El panorama de la ONG mirando el 2023, mirando los años que siguen, ¿hacia dónde apunta? Nosotras seguimos con el mismo espíritu, o sea, lo que más nos interesa, o sea, independientemente de todo el crecimiento y toda la evolución, es que pero esto por los años recorridos, ¿no? O sea que la terapéutica es efectiva cuando la persona toma las riendas ¿no? Eso de gestionar su propia salud, generar su propia autonomía, todo lo que viene, todo lo que es la industria es muy bienvenido, pero nosotros hasta acá hemos visto que las terapias efectivas son las que cada familia puede llevar adelante por sí misma, porque empieza a hacer un registro de su cuerpo, porque empieza a despertar a muchas otras cosas que por ahí antes no estaba tan atenta. Así que nosotros seguimos con el mismo compromiso de transmitir ese saber, seguimos enseñando a cultivar, a extraer, no solo elaborar aceites, sino otros tipos de preparados, cremas, ungüentos, supositorios, óvulos, todo lo que nosotras vamos aprendiendo, tratamos de que no nos quede para nosotras, siempre lo compartimos y lo transmitimos para que siga existiendo esto, ¿no? O sea, aparte porque también tenemos ese temor de que la industria nos lleve puesto a todos. Sí, entonces, claro. Claro, que nosotras seguimos sosteniendo muy fuerte lo que es el autocultivo desde la autogestión. A eso vamos. Nosotros seguimos brindando talleres, charlas, cursos. Claudia, ¿dónde se pueden contactar con ustedes? Porque seguramente en este momento haya madres o familias que se sintieron muy identificadas con la historia que vos contaste. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, por lo menos para conocer su experiencia y replicar por ahí la organización en otros espacios? Sí, nuestra ONG está en redes, tanto Instagram como Facebook, Madres Cultivadoras Argentinas. Bueno, ahí nos pueden escribir, ahí igual nosotras volcamos las actividades que brindamos. Para que la gente pueda interiorizarse, sumarse, sin problema. Claudia, gracias por tu tiempo y gracias por hablar con Ape Porro. Muchas gracias, Claudia. No, por favor, gracias a ustedes y la verdad que, gracias por esto, de dar un espacio semanal y sostenerlo, porque bueno, es esto, la militancia, el ir transmitiendo y llevando la información a la gente. La gente tiene que acceder a la información para poder decidir y elegir qué tipo de terapéutica quiere realizar. Gracias, Claudia. Por favor. Chau, chau. Bueno, hasta allí cumplieron. Yo recién lo puse en Twitter. Esto más que una sección es un programa dentro de una sección. Ape Porro que sigue creciendo y creciendo.